Muy bien, muchachos. Voy a grabar. Vamos a desarrollar un circuito de estrella triángulo. Lo vamos a transformar, ¿no? Lo vamos a transformar de estrella a triángulo o viceversa, ¿no? De triángulo a estrella, ¿no? Es lo que vamos a hacer. Bien, el circuito es la siguiente. Voy a dibujar en la pizarra. El circuito es el siguiente, ¿no? Aquí. Voy a poner el circuito estrella triángulo. Circuito triángulo estrella. ¿No? Circuito triángulo estrella. Ahí. Circuito triángulo estrella. ¿Ah? Muy bien. Está Cristian entrando. Circuito triángulo estrella. Ahora está un poco chueco. Vamos a hacerlo. Ojo. Más. ¿No? Ahí. ¿No? Circuito triángulo circuito triángulo estrella. Ah, circuito triángulo estrella. Ya está. Vamos a ponerlo así. A ver, me confirma si se ve la pantalla, está derecho. ¿Está derecho la pantalla, muchachos? A ver. Sí, profesor, está bien. Ya está. Sí, profe. Ya. Listo. Vamos a dibujar entonces dicho circuito. Ya está. Y a partir de totalmente derechito. Sí. No se olviden de repasar también el audio que está publicado ahí en el WhatsApp, que les he dado para que lo puedan ver una vez más. Bueno, el circuito está así de esta manera, ¿no? Pero reitero, no es un circuito paralelo, ni serie, y mucho menos mixto, ¿no? No lo es. Ahí. ¿Sí? En este momento estamos dibujando el circuito para poder desarrollarlo, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Está? ¿No? Muy bien. No va a alcanzar prácticamente. ¿Sí? Muy bien. Vamos colocándole los valores. Vamos colocándole los valores. A ver.
Vamos colocándole los valores, ¿no? Vamos colocando los valores ahí. Vamos a desarrollar uno de los circuitos que les he compartido en la parte última. Ahí está. La primera, muchachos. ¿Cuántos voltios tiene la primera? ¿Cuál es el voltaje de la primera? ¿Me confirman todos? 210. Muy bien. Es más menos, ¿no? Más menos 210, ¿no? ¿No? Obviamente esto tiene 210 voltios. Ahí está. 210 voltios. ¿Se ve la pantalla, muchachos? ¿Se ve? Sí se ve, pues. A ver, vamos a hacerlo un poco más grande. 210 voltios. Ahora sí. Ahí está, 210 voltios. Ese es el voltaje. Y bueno, tenemos aquí, ¿qué más tenemos? Tenemos una resistencia aquí, si no me equivoco. ¿Eh? Aquí tenemos una resistencia. Ahí. Tenemos otra resistencia por aquí. Tenemos una resistencia aquí. ¿No? Tenemos otra resistencia por aquí. Tenemos una por aquí. Ahí. Obviamente esto también tiene más, menos. ¿No? Igual. 210 voltios, ¿no? Ahí está. 110 voltios. ¿No? Muy bien. Ahí estamos colocando la capacidad de resistencia de cada uno, ¿no? La capacidad de resistencia de cada uno. Muy bien. Me dicen cuánto vale la resistencia aquí, a ver. ¿Cuánto vale la primera resistencia? 24 ohmios. Muy bien. Es 24 ohmios. Aquí abajo, ¿cuánto vale? 28. 28 ohmios. Aquí al medio, punto medio, 6. 6. 6. 6 ohmios. Muy bien. Aquí arriba, 12 ohmios. 12 ohmios. Aquí abajo, 24 ohmios. 24 ohmios. Ahí. Listo. 24 ohmios. Y bueno, podemos aquí de alguna manera también darle aquí obviamente la misma cantidad. Primera resistencia. Segunda resistencia, que es el punto medio. Tenemos otra por aquí. Ahí. Aquí también. Listo. Y podemos ver de que ¿cierto? Nuevamente este es 24 ohmios, 28 ohmios, 6 ohmios, es 12 ohmios, y aquí tenemos 24, ¿no? 24 ohmios, ya está. Y aquí vamos a seguir teniendo, ¿no? Básicamente, la fuente de alimentación más o menos igual va a tener 210, ¿no? 210 voltios, ¿no? 210 voltios. Ya está. Entonces, vamos a hacer la transformación de estrella. Veamos, acá voy a dibujar
un circuito que viene a ser lo mismo. Viene a ser lo mismo este circuito, ¿no? Viene a ser lo mismo este circuito. O sea, vamos a comparar, vamos a comparar. Si yo tengo un circuito de esta manera, acá abajo lo voy a hacer, para que se pueda entender. Aquí abajo, así. ¿Sí? Lo voy a dibujar así de esta manera. Entonces, voy a tomar así como este. ¿Sí? De esta manera, y voy a colocar así. Así. ¿Ven? Miren, este circuito que está aquí abajo es el mismo. Es la misma comparación de este de aquí. Entonces, yo podría colocar, por ejemplo, aquí una resistencia. Aquí tendría que colocar otra resistencia, ¿no? Aquí a este lado tendría que poner una resistencia. Aquí a este extremo igual. Aquí también. Obviamente esta es la fuente, ¿no? Más o menos. ¿Cuánto es? 210 voltios. Ahí está. Que sería lo mismo. Este circuito en comparación a este de aquí es lo mismo. Lo mismo. Ejemplo, entonces, el de 24 voltios ese sería 24 ohmios, perdón. Ahí. Este de 12 ohmios estaría aquí. 12 ohmios. Este punto medio, 6 ohmios sería aquí. 28 ohmios estaría aquí. Finalmente, 24 ohmios estaría aquí. ¿Qué sería lo mismo? Sería lo mismo al final. ¿No? Profesor, aquí tenemos dos triángulos, al mismo tiempo tenemos dos estrellas. Profesor, ¿en qué parte está el triángulo? Acá, ¿ve? Vamos a poner el nombre. A, B, C y D. Triángulo 1 es igual a ¿qué? A, B, C. Profesor, el triángulo 2, ¿cuál será? A, C, D. Dos triángulos. Un triángulo, dos triángulos. Y profesor, ¿dónde está la estrella? La estrella estaría aquí, ¿ve? Este punto de encuentro, este de aquí, vendría a ser una estrella. El otro punto de encuentro sería aquí, que vendría a ser el otro estrella. ¿Ven? Aquí, ¿ven? Este encuentro que está aquí y este encuentro que está aquí. Ahí tenemos los dos estrellas. Una estrella y dos estrellas. Entonces, este circuito en comparación a este sería lo mismo. Es igual, idéntico. No varía. No varía. Entonces, para poder entender mejor. Lo estoy poniendo hacia abajo. Muy bien, entonces vamos a hacer la transformación, muchachos, aquí. La transformación. Vamos a hacer la transformación ahí, ¿no? ¿Cómo transformamos? Ahí. De la siguiente manera. Si yo tengo una estrella aquí, si yo tengo una estrella, ¿no? Prácticamente tengo una estrella aquí. Este sería un punto de dentro. Este es un punto común, ¿no? De los tres. Por lo tanto, tendría una estrella. Eso lo voy a convertir en un triángulo, ¿no? Voy a convertir, ¿no? En un triángulo. Esa estrella lo voy a convertir en un triángulo. Profesor, ¿cómo? Así de esta manera. Voy a convertir un triángulo. Voy a ponerle aquí los puntos suspensivos. Así. Así de esta manera. Miren cómo lo estoy trabajando. Con mucha paciencia para que se pueda entender. Y finalmente aquí lo voy a unir. Así. Ahí está. Miren. Así.
¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Si voy a convertir esta estrella en un triángulo, acá está el triángulo, ¿no es cierto? Entonces, aquí va a estar obviamente una resistencia. Aquí va a estar otra resistencia. Aquí va a estar otra resistencia. Ahí, ¿no? ¿No es cierto? Ahí va a estar otra resistencia. Y este va a ser, ¿no? Rx, este va a ser Ry, y este será Rz, esta parte de acá, ¿no? Esta parte será Rz. Lo voy a borrar aquí, y aquí para poner más o menos aquí. Entonces, este será Rz. Entonces, al aplicar la fórmula aquí, ¿no? ¿Qué va a desaparecer? Desaparece esta resistencia, desaparece esta resistencia, desaparece esta resistencia. De tal manera, nos quede solamente Rx, Ry y Rz. Eso nos va a quedar. Ry, ¿no? Nos queda Rx y Rz. Vamos a hacer la transformación entonces, muchachos. Al desaparecer esta resistencia, esta y esta, ¿cómo va a quedar el circuito? De la siguiente manera. Lo voy a hacer. ¿Cómo va a quedar el circuito? Así. Bastante atención, muchachos. Este es el punto medio. Ahí. Esto lo vamos a trabajar así. Así. Así de esta manera. Ahí está. Entonces, ¿qué nos va a quedar? La resistencia de 12 ohmios desaparece. La resistencia de 6 ohmios desaparece. La resistencia de 24 ohmios desaparece. ¿Qué nos queda? El valor de Rx, Ry y Rz. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Miren, ¿cómo va a quedar esto? Obviamente queda una resistencia aquí, que es el valor de Rx. Acá está, Rx. Aquí en esta parte nos queda el valor de Ry. Y este punto desaparece y nos queda aquí el valor de ¿quién? De Rz. Miren cómo va a quedar. Desaparece, a la hora de aplicar la fórmula desaparece 6, desaparece 12, desaparece 24. Nos queda el valor de Rx, Ry y Rz. Y obviamente aquí tenemos esta resistencia, todavía no lo hemos tocado. Aquí tiene que haber uno, aquí habrá también otro. ¿No? ¿Y cuánto vale cada una de ellas? ¿Cuánto vale esta resistencia? 24 ohmios, como muestra aquí. ¿Cuánto vale acá el de abajo? 28 ohmios. ¿No? Ya está. Miren. Pero para poder saber cuánto vale Rx, Ry y Rz, vamos a aplicar la fórmula. Vamos a aplicar la fórmula de R, ¿no? Rx. Vamos a ver acá. Rx. ¿Quién me dice cuál es la fórmula para calcular Rx? A ver, ¿cuál es la fórmula para poder calcular Rx? Ojo, estamos convirtiendo de triángulo, ¿no? En este caso sería de estrella a triángulo, ¿no? Sería entonces RA más RB más RA por RB sobre RC, ¿no? Si nosotros lo configuramos a este circuito, aquí, entonces, ¿cómo se va a mostrar esto? Muchachos, ¿me están siguiendo, no? A ver, Mario, Einer. ¿Qué quiere hallar Rx? Claro, voy a hallar Rx ahorita. Voy a hallar el valor de Rx. Voy a hallar el valor de Ry y el valor de Rz que está acá. Entonces, si yo trabajo en función a esto... 6 más 12, profe. 6 más 12 más 6 por 12 sobre 24. Excelente, muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Si aplicamos la fórmula, simplemente hacemos lo siguiente.
Recuerden que estos dos primero se suman. Luego, más la multiplicación de los mismos. Y eso entre el opuesto de estos dos sería 24. Excelente. Muy bien. Vamos a realizar eso entonces en este momento. ¿Qué vamos a decir acá entonces? Sería, aplicando la fórmula, sería 6 más 12 más 6 por 12, ¿no? ¿Entre cuánto? Entre 24. ¿Cuánto me sale eso, muchachos? A ver. Ayúdenme con la calculadora. ¿Cuánto sale eso? A ver. ¿Cuánto sale? A ver. ¿Cuánto sale? A ver. ¿Qué tenemos que hacer primero ahí? 6 por 12 entre 24. Aquí he encontrado una calculadora también. A ver, ojalá que me responda. 6 por 12, ¿no? 6 por 12 igual, ¿no? ¿Entre cuánto? Entre 24. Igual. Me sale 3, muchachos. 3. Estamos en lo Sí, correcto. profe. Sí, sale 3, profe. Ya, 3. Ahora, ese 3 lo voy a sumar más 12 más 6, ¿no? En todo esto... 21. 3 más 12 más 6. ¿Cuánto sale? 21. Claro, ¿no es cierto? Sería más 12, ¿no es cierto? Más 6. Igual, 21. Muchachos, hemos hallado en este momento el valor de Rx. ¿Cuánto vale Rx? 21. 21 ohmios. Ya está ya. Esto significa entonces que Rx, acá, ¿no? Rx aquí vale 21. 21. Ahí está. Es decir, ese de aquí no salió 21. 21. No salió 21, muchachos. Ahora voy a hallar RY acá, este punto. Para que me salga la respuesta de aquí, ¿no? Ahí. Vamos a ver entonces cuánto nos sale ahí, muchachos. ¿Cuánto nos sale ahí? R, ¿no? R. Sale 12, profe. Vamos a ver. Veamos entonces. Debe salir 12, ¿no? Entonces acá. No. Vamos a ver entonces. ¿Cuál vamos a trabajar? 6 más 24. 24. 6 más 24, acá. 4. 6 más 24 más 6 por 24. Sobre 12. El opuesto de estos dos sería 12, ¿sí o no? 12. Muy bien, miren muchachos, ¿cuánto sale eso? ¿No? ¿Cuánto sale eso? A ver, veamos entonces. Vamos a decir lo siguiente. 42. Ahora sí, 42, ¿no? 6 por 24. 6 por 24, ¿no? Igual, ¿no? Entre 12. ¿Cuánto sale? 12, ¿sí o no? 12 más 24. 12 más 24. Más 6. Igual. 42 sale, muchachos. 42, ¿no? ¿Sí o no? Estamos en lo correcto hasta el momento, ¿ah? Sí, profe, está bien. Sale 42 ohmios. Ya está, ya 42 ohmios. Hemos hallado el valor de acá, de RY. RY prácticamente es 42 ohmios. Muy bien. Aquí también, ¿no? RY igual a 42 ohmios. Ya está. Ahora voy a hallar RZ, muchachos. RZ voy a hallar acá. RZ voy a hallar. ¿Cómo sería RZ? A ver, rápidamente. 12 por 24. Más 12 por 24 sobre 6. Ajá. RZ va a ser 24 más 12 o 12 más 24, ¿no es cierto? Entre los opuestos sería 6, ¿no? Entonces acá vamos a hacer lo siguiente, entonces. 12, ¿no? 12 más 24 más 12 por 24 ¿entre cuánto? Entre 6. Miren, ¿ah? 4. Ya está. ¿Cuánto sale esa operación, muchachos? ¿Cuánto multiplicamos primero? 12 por 24. 24 sale, profe.
¿Cuánto 8, sale? 4. ¿Cuánto sale? 8, 4. Ah. ¿Cierto? 48 más 24 más 2. 84, muchachos, ¿sí o no? ¿Me confirma? Sí, ¿verdad? profe. 84. Pues acá salió 84, muchachos. 84 ohmios. Ya hemos hallado ya, listo. Ya hemos hallado ya RC. O sea, este va a ser igual a ¿qué? A 84 ohmios. Y mira que desaparece. ¿Qué desaparece? 6, desaparece 12, desaparece 24. Ya hemos hecho la transformación, muchachos. Ya hemos hecho la transformación ¿de qué? De estrella a triángulo. Ahí está el triángulo de color rojo. De estrella a triángulo. Ahí está el triángulo, ¿ven? Listo. Ahora, ¿qué vemos acá, muchachos? ¿Qué vemos acá? Vemos que Rx en función a 24 ohmios están en paralelo. Están en paralelo. Ry en función a 28 ohmios también están en paralelo. Eso vamos a tener que resolver. Ahora sí podemos aplicar lo que es serie, paralelo, mixto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos hecho la transformación para poder llegar a la resistencia equivalente total. Eso es lo que queremos. Voy a dibujar el siguiente circuito, el que sigue, obviamente, el que sigue, ¿no? El que sigue, ¿no? Para poder hallar ahí prácticamente los dos que están en paralelo, ¿no? Los dos que están en paralelo. A ver aquí. Ahí, hasta ahí. Lo voy a trabajar desde aquí, así. Ahí. Así. Ahora sí. Obviamente, estos dos que no están en paralelo, ¿no es cierto? Vamos a convertirlo de esta manera, así. Muy bien, miren, ¿ah? Tenemos la fuente, que la fuente sigue siendo igual, más menos, ¿no? ¿No es cierto? Más menos sigue siendo igual. Y obviamente también sigue siendo 210 voltios, ¿no? Ahora, digamos, digamos, la resistencia equivalente de los dos, obviamente nos tiene que dar aquí. Y la resistencia equivalente de estos dos nos dará aquí. Y obviamente RZ vendría a ser esto. No hemos tocado absolutamente nada todavía. ¿Y qué vamos a observar luego? Vamos a observar que una vez que hemos aplicado la resistencia equivalente entre los dos, nos sale esta respuesta. De estos dos nos sale esta respuesta. Finalmente, estos dos, ¿en qué se encuentran? ¿En qué posición estará? ¿En serie o en paralelo? Estos dos. En serie. ¿En serie? En serie. Muy bien, en serie, ¿no? Entonces aquí, este viene a ser Rx, ¿no? Rx, este viene a ser Ry, y este viene a ser Rz, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a calcular, vamos a hallar, muchachos, vamos a hallar esa parte. Vamos a hallar esa parte. Vamos a hallar esa parte. ¿Cómo hallamos esto? Si son dos en paralelo, ¿cuál es la fórmula que hemos hecho ayer? Si estos dos están en paralelo, ¿cuál es la fórmula para hallar dos resistencias en paralelo? ¿Se acuerdan? Sobre. La resistencia total, producto sobre suma, ¿sí o no? Exacto. Claro. Recuerda que era R1 por R2 sobre R1 más R2. Esa era la fórmula, producto sobre suma, ¿no? Producto sobre suma. Listo. Ya está ya. Ya está ya. Ahora, vamos a aplicar, pues, ¿no? Vamos a aplicar esa fórmula para poder la resistencia equivalente a los dos. La resistencia total va a ser igual a ¿qué?
Va a ser igual a R1, ¿cuánto vale? Este de aquí se convierte en R1 y este se convierte en R2, ¿no? Por el momento. Vendría a ser entonces 24 por 21. Por 21 entre 24 más 21. Listo. ¿Cuánto sería esa operación? ¿Cuánto nos sale esa resistencia? Ayúdenme con la calculadora, muchachos. A ver, vamos. ¿Cuánto sale? 11.2. ¿Cuánto sale? 11.2. 11.2. Muy bien. Entonces acá la resistencia aquí va a salir 11.2 ohmios. 11.2 ohmios. Muy bien, 11.2 ohmios. ¿No? Ahora el otro, aquí abajo, aquí abajo. Aquí abajo. ¿No? Resistencia total abajo. Resistencia total. ¿Cuánto sale ahí abajo? ¿No? ¿Cuánto nos sale ahí abajo? ¿Cuánto saldrá ahí abajo? A ver. Entonces ahí abajo tenemos que aplicar estos dos, ¿no? Estos dos. Entonces sería R1, R2. Sería 28, ¿no? ¿Sí o no? 42. 28 por ¿cuánto? Por 42, ¿no? Sobre 28 más 42. ¿Cuánto sale esa operación? Sale 16.8. ¿Cuánto? 16.8, ¿no? Sí. Muy bien. 16.8 ohmios. Ya está. Entonces, ¿qué sucede aquí? Rx, ¿cuánto vale? 11.2. Acá. Acá lo van a poner. 11.2 ohmios. ¿Cuánto vale RY? 16.8 ohmios. Ya está. Y RZ sabemos que vale 84, pues, ¿no? Eso, 84 ohmios. Ahí está. Fíjense, 84 ohmios. Ya está. Miren cómo estamos avanzando, muchachos, ¿ah? Ojo, recién vamos a hallar la resistencia total equivalente en este circuito. Ya está. Ya. Ahora vamos a proseguir. ¿Qué sucede? Como ya aquí abajo lo voy a dibujar, aquí abajo. Aquí abajo lo voy a dibujar. Aquí abajo voy a dibujar el siguiente circuito. ¿No? El siguiente circuito. Aquí, así de esta manera. Aquí tenemos uno, hasta aquí. Voy a dibujar uno. Y aquí abajo dibujaré el otro. Finalmente. Ahí. Así. Vamos a enderezar esto para que quede ya parejito. Ahí está. Vamos a hacerlo de esta manera. Bien. Ahí está. Miren que lo estoy haciendo paso por paso, detalle por detalle, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahora, obviamente estos dos están en serie. Sumamos. Sumamos para que entre acá. Ahí. Sumamos, ¿no? Porque está en serie, pues, ¿no? Está en serie, por lo tanto tenemos que sumar estas. Fíjense, muchachos, ¿ah? Fíjense. Esta resistencia, la suma de los dos nos tiene que dar aquí en esta parte. Y esto obviamente sigue siendo más o menos 210 voltios, ¿no? 210 voltios. Y este RZ está aquí. RZ. ¿No? RZ. ¿No? RZ. Muchachos, esta resistencia de estos dos, como están, cuando están en serie, ¿qué se hacen cuando tienen dos resistencias en serie? ¿Qué se hace? Se suma.
Se suman, por lo tanto, esta resistencia, ¿cuánto vale? 28. 28. 16, 16 más 11. ¿Cuánto sale? 28, ¿no? Sí, 28. Muy bien, 28 ohmios. Esto nos sale, esta resistencia nos sale 28 ohmios. Y RZ sabemos que sigue siendo 84. Ya está. Ahora, muchachos, ¿estos dos en qué están? ¿En paralelo o en serie? En paralelo. ¿Cómo están? A ver. Paralelo, profesor. En paralelo, muy bien, en paralelo. En paralelo. ¿Qué fórmula voy a aplicar en paralelo para poder hallar estos dos? La misma, esta de acá, ¿no? Que lo voy a poner en una nube para que no nos olvidemos. Esta fórmula nos sirve para poder hallar dos resistencias en paralelo, ¿no? Por lo tanto, lo voy a colocar aquí abajo, ¿no? No equivocarnos, ¿no? No equivocarnos, ¿no es cierto? Que va a permitirme hallar estos dos en paralelo. Aquí. Resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Listo. Voy a reemplazar para poder hallar estos dos. ¿Qué voy a decir? Que la resistencia total va a ser igual a ¿cuánto? Lo voy a hacer con un color azul para que se pueda, ¿no? De alguna manera, ¿no? Se pueda notar. Este se convierte en resistencia 1 y este se convierte en resistencia 2. Por lo tanto, tendré que decir ¿cuánto? ¿Cuánto tendré que decir? 28, ¿no? ¿Por cuánto? Por 84. Entre 28 más 84. Muchachos, ¿cuánto sale esa operación? ¿Cuánto sale esa operación? Sale 21. ¿Cuánto? 21. 21. 21. 21 ohmios. 21 ohmios, muchachos, 21 ohmios. Y ese resultado de los dos debe ir aquí. Una sola resistencia. Ese vendría a ser la resistencia total equivalente. Resistencia equivalente. ¿Cuánto? 21 ohmios. Listo, 21 ohmios, muchachos. Hemos hallado la resistencia equivalente recién. Este obviamente viene a ser la fuente, más o menos, ¿no? Y sabemos que esto tiene 210 voltios, la fuente. Muy bien. Muchachos, ¿puedo hallar la intensidad total aquí? Si el voltaje es 210 y la resistencia es 21. ¿Puedo hallar la intensidad total? ¿Cuánto es la intensidad total ahí? ¿Cuánto será la intensidad total ahí, muchachos? Mediante la ley de Ohm. ¿Puedo hallar? 10. ¿Cuánto sale la intensidad? 10 amperios. 10 amperios. Claro, 210 entre 21. Ley de Ohm. Ley de Ohm. Me sale la intensidad total de todo el esquema. Por lo tanto, la intensidad total, voy a poner por rojo acá para no olvidar. Intensidad total es igual a 10 amperios. ¿No? 10 amperios. Miren, ¿no? 210 entre 21. Nos sale la intensidad total. Por lo tanto, la intensidad total, ¿no es cierto? Vendría a ser 10 amperios, ¿no? 210 entre, ¿no es cierto? 21. Muchachos, hemos hallado en este momento la resistencia total. Quiere decir, si yo tengo armado este circuito en el protoboard, ¿no? El panel circuital, y tengo aquí digamos, el ohmímetro, ¿no? Aquí tengo el ohmímetro, voy a ponerlo acá, el ohmímetro ahí. Ohmímetro. Y si yo conecto el positivo ahí y conecto el negativo en esta parte así, ¿no? Ahí está. Muchachos, entonces el ohmímetro me debe marcar ¿cuánto? Me debe marcar ¿cuánto? 21 ohmios. 21 ohmios. ¿No? Miren, ¿eh? Hemos hallado la resistencia. Hemos hallado la resistencia. ¿No?
Entonces, si yo coloco así de esta manera el ohmímetro, armado todo este circuito con estos datos, con esta cantidad de ohmiaje, entonces el instrumento me tiene que marcar 21 ohmios, o cercano a él. Miren. ¿No? Entonces, ahí estamos comprobando el cálculo matemático, obviamente, que hemos hecho para poder hallar la resistencia. Para poder hallar la resistencia, obviamente, ¿no es cierto?, de este circuito. Entonces vamos a cerrarlo acá el circuito mientras tanto, porque nos falta operar, nos falta realizar, ¿no es cierto?, nos falta realizar ahí la operación siguiente todavía, ¿no? Nos falta bastante todavía. Muy bien, miren muchachos, ¿ah? Miren cómo estamos hallando. Ya está. Ahora, muchachos, ¿puedo hallar la potencia total aquí? Sí, porque tengo intensidad total y tengo voltaje total. ¿Puedo hallar la potencia total de todo? Sí. ¿Cuál es la fórmula, muchachos? ¿Cuál es la fórmula para hallar la potencia total? ¿Cuál es la primera fórmula? ¿Cuál es la primera fórmula para hallar la potencia total? Voltaje por intensidad. Bien, potencia total será entonces al voltaje total por la intensidad total. Miren, ¿ah? Miren, ya puedo hallar la potencia total de todo el esquema. ¿Por qué? Porque tengo voltaje total de la fuente, tengo la intensidad total, ¿no? Con que trabaja todo el esquema circuital, y además tengo la resistencia total, ¿ah? O sea que ya tengo acá los tres. Y fácilmente puedo hallar la potencia total. Bien. Entonces, la potencia total, ¿no? Como muestra aquí, la potencia total, ya está. La potencia total va a ser igual al voltaje total, que es 210 voltios multiplicado por 10 amperios. ¿Cuánto será la potencia total, muchachos, ahora? ¿Cuánto viene a ser? 2.1 kilowatts. Muy bien, sería 21 por 10. ¿Cuánto es 21 por 10? 21 y 2 ceros, ¿no? Sería 2100 watts, ¿no? ¿Y sería cuánto? 2.1 kilowatts. 2.1 kilowatts. 2100 watts, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Así sale, ¿no? Miren, ya está. Hemos hallado la resistencia. Hemos hallado, ahorita ya tenemos la resistencia total, tenemos la intensidad total del esquema, tenemos la potencia total y el voltaje total. Ya está. Muchachos, ¿está entendiendo el detalle? ¿Se Sí, entiende? profesor. Muy bien. Igual lo estamos grabando para que ustedes también lo puedan repasar luego, ¿no? Lo estamos grabando este momento. ¿Sí? Lo estamos grabando. Bien. Ya está. Voy a seguir trabajando, muchachos, acá. Voy a regresar de aquí hasta el circuito original. Hasta aquí. Hasta aquí voy a llegar. ¿Cómo es que la corriente camina? ¿Qué capacidad de potencia tiene? ¿Qué intensidad de corriente está pasando por cada resistencia? ¿Qué potencia tiene cada resistencia? ¿No? ¿Cuál es la caída de tensión en cada resistencia? ¿No? Vamos a poder resolver paso por paso, con calma, con paciencia, para que esto ya tenga un conocimiento significativo para ustedes. Igual lo estamos grabando, no se olviden, ¿no? Muy bien, voy a regresar nuevamente desde aquí. Mira, todos estos pasos que he podido dar me ha permitido hallar la resistencia total, me ha permitido hallar la intensidad total, me ha permitido hallar el voltaje total de todo el esquema circuital. Veamos entonces, ¿qué prosigue aquí? ¿Qué prosigue aquí? Bastante atención, muchachos, me ayudan por favor con la calculadora. Me ayudan con la calculadora, por favor, ¿ya? ¿Listo? Veamos, vamos a seguir desarrollando. Vamos a seguir desarrollando. ¿Listo? Seguimos desarrollando. Ahora sí. Ahora sí. Veamos desde aquí. ¿Qué intensidad de corriente hay acá? Esta es la intensidad total acá, en la primera malla.
¿Cuál es la intensidad total? ¿Cuánto es la intensidad total? ¿Cuánto es la intensidad total, muchachos, ahí? A ver. 10 amperes. 10 amperios, ¿sí o no? Esta es la intensidad total. 10 amperios. 10 amperios. Pero ese 10 amperios llega hasta este punto, hasta aquí. Entonces, al llegar a ese punto, muchachos, se va a repartir en dos caminos distintos. Una cantidad de corriente para allá y otra cantidad de corriente para aquí. ¿No es cierto? Una cantidad de corriente, después de este punto de empalme, ¿no? Una cantidad de corriente se va para allá y una cantidad de corriente por acá. Pregunto, ¿esas intensidades van a ser iguales en cada resistencia o van a ser diferentes? ¿Van a ser iguales o van a ser diferentes? Eso ya lo hemos visto ya. Diferente, profesor. ¡Claro! Claro que va a ser diferente. ¿Por qué razón va a ser diferente? Porque las resistencias son diferentes. ¿No es cierto? Si las resistencias fueran iguales, entonces este 10 amperios se va a partir en dos caminos iguales. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué son diferentes? Repito, ¿por qué son diferentes? Porque las resistencias son diferentes. A mayor resistencia, menor cantidad de corriente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en el de 28 ohmios pasará más corriente a comparación de 84 ohmios. Va a pasar obviamente en 84 ohmios menos corriente porque la oposición es superior, es más, a comparación de la primera resistencia que está obviamente en paralelo. ¿Correcto? Muy bien, entonces, miren qué es lo que vamos a hacer. Pregunto, ¿estos dos en qué posición están? ¿En qué posición están, muchachos? Paralelo. 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 Al mismo tiempo está en paralelo en función a la fuente. Por lo tanto, ¿qué voltaje alimenta acá y qué voltaje alimenta? ¿O qué voltaje llega aquí a ambos? ¿Qué voltaje llega? 210. El mismo. Claro, 210. 210 porque están en paralelo. No se olviden ese detalle. Cuando tenemos resistencias o focos en lámparas o en paralelo, llega el mismo voltaje. No se olviden eso, nunca. Quiere decir que si la fuente lo está alimentando con 210 voltios, significa que a esta resistencia y a esta resistencia también llegará 210 voltios porque los dos están en paralelo. Profesor, ¿qué pasaría si tengo otra resistencia aquí en paralelo? Ya no son dos, sino son tres. También será 210 porque están en paralelo. No se olviden ese detalle. Entonces, aquí, ¿cuánto es el voltaje? 210 voltios. Profesor, ¿cuánto es voltaje acá? Igual, 210 voltios. Ya está, ya. Ahora sí, fíjense, muchachos, puedo saber la intensidad de corriente que circula en cada uno. ¿Por qué? Porque tengo voltaje y tengo resistencia. Tengo voltaje, tengo resistencia. Puedo dividir aplicando la ley de Ohm para saber qué intensidad de corriente circula por cada uno. ¿Cuánto es la intensidad que circula en la primera resistencia? Aplicando la ley de Ohm. Intensidad es igual voltaje sobre resistencia. ¿Cuánto es la intensidad que baja, muchachos? A ver, ¿cuánto es? 7.5. ¿Cuánto? 7.5. 7.5. Muy bien. Intensidad aquí, igual. 7.5 amperios. 7.5 amperios, muchachos, ahí. Ah, míreme. Si por aquí está pasando 7.5 amperios y la intensidad total es 10, significa que el restante obligatoriamente pasará por el otro lado. ¿Qué cantidad de corriente está pasando por el otro lado, muchachos? 2.5. 2.5. 2.5. Listo, ya. Por aquí está pasando 2.5 amperios, ¿no? Entonces, finalmente, 7.5 baja por este lado hasta acá, ¿no? Por ahí baja. Y 2.5 viene por acá, ¿no? A este lado, y se junta nuevamente para sumar nuevamente 10 amperios, que es la intensidad total. Miren cómo funciona, muchachos, esto, ¿eh? Bastante interesante, ¿eh? Es importante analizar eso. Me gustaría que ustedes lleguen hasta ese nivel. Yo estaría bastante contento, ¿no? Miren, ya un nivel bastante alto, ¿no? En lo que es. Miren cómo circula la corriente. Miren. Esto es 10, 210 voltios. Este es el voltaje. Ahí está, miren, ¿ah? Profesor,
En esta resistencia tengo voltaje, tengo resistencia, tengo intensidad de corriente. En esta resistencia tengo voltaje, tengo resistencia y tengo intensidad de corriente que es 2.5 amperios. Profesor, ¿qué me falta hallar ahí? La potencia. Me falta hallar la potencia, ¿no? Profesor, ¿cuánto será la potencia en esta resistencia? ¿Cuánto será la potencia en esta resistencia? Multiplico, pues, ¿no? Potencia es igual voltaje por intensidad. Veamos acá. ¿Cuánto es la potencia aquí? Voy a llamarle potencia 1. Voy a llamarle potencia 2. ¿Cuánto va a ser la potencia ahí, muchachos? Voltaje por intensidad. 210 por 7.5. 25. Sale 1575. ¿Cuánto? 1575. 1575. 1575 watts. Guau. 575 watts. Muy bien, muy bien. Ahora, en la siguiente resistencia paralela, tengo voltaje que es 210 y tengo la intensidad de corriente que es 2.5 amperios que alimenta ahí. Multiplico, ¿no? 210 por 2.5. ¿Cuánto será la potencia, muchachos? 525. 525 watts. Listo, ya está. Profesor, ahora sí hemos hallado en este circuito la intensidad de corriente, la resistencia, el voltaje y la potencia. Las 4 magnitudes fundamentales, profesor, acá. Ya está listo. Ahora voy a seguir aquí. Aquí voy a seguir. Este es el siguiente. Vamos a repetir ahí. Vamos a repetir. Claro que vamos a repetir ahí. ¿No? Vemos nuevamente, ¿no es cierto? Vemos nuevamente que la intensidad de corriente es 10 amperios. La intensidad total. ¿No? ¿Qué más sabemos? Sabemos que por este lado, así, hacia este lado, y por aquí, obviamente está bajando una intensidad de corriente ¿de cuánto? Por este lado, la intensidad es igual a 7.5 amperios. Por este lado, estamos viendo que la intensidad es igual a 2.5 amperios. ¿No? Correcto. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos? Sabemos de que esta resistencia, al tener 84 ohmios, también tiene 210 voltios. ¿Qué más sabemos? Sabemos que la intensidad es 2.5, que obviamente alimenta la resistencia, 84 ohmios. Y tenemos además que la potencia es igual a ¿cuánto? A 525 watts. Muy bien. Pero recuerden que esta resistencia y esta están en serie. Los dos están en serie. Por lo tanto, en serie los voltajes se dividen en dos, ya que son dos resistencias. Pero lo que no cambia es la intensidad de corriente. Recuerden que si la intensidad de corriente es 7.5 amperios, alimenta a esta resistencia, al mismo tiempo alimenta a esta resistencia. ¿Por qué? Porque están en serie. En serie no varía la intensidad de corriente. No se olviden eso. En serie la intensidad de corriente es la misma. Profesor, si hubiera otra resistencia en serie y fueran 3, igual la intensidad siempre va a ser la misma, ¿no? La intensidad que alimenta entonces a esta resistencia y a esta resistencia es 7.5 amperios. Por lo tanto, no cambia la intensidad. ¿Por qué? Porque los dos están en serie. Profesor, ¿puedo hallar el voltaje parcial acá y el voltaje parcial acá? O algunos dicen, ¿puedo hallar el voltaje o la caída de tensión en cada uno? Sí. ¿Por qué? Porque tengo la intensidad y tengo la resistencia. ¿No? Igual manera, tengo intensidad y tengo resistencia para saber el voltaje. ¿Cuánto será el voltaje acá, muchachos? ¿Cuánto será el voltaje acá? Voltaje. ¿Cuánto va a ser el voltaje ahí? Intensidad por resistencia. ¿Qué quiere decir esto? 7.5 por 11.2, que es el valor de la resistencia, voy a poder hallar el voltaje. ¿Cuánto sale eso? A ver, ayúdame con la calculadora. 84. ¿Cuánto? 84. 84. Muy bien.
84 voltios. Ya está. Ahí el 84 voltios, que es el voltaje a la caída de tensión en ese circuito. Quiero hallar el voltaje acá. Voltaje acá. ¿Cuánto será el voltaje acá? Voltaje. La intensidad es la misma, ¿no? Porque está en serie. 7.5 por 16.8. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto será? Multiplicamos. ¿Cuánto sale esa respuesta? Sale 126. 126 voltios. 126 voltios. ¡Listo! Profesor, ¿qué me falta hallar acá? La potencia. ¿Qué me falta hallar acá? La potencia. Veamos entonces cuánto sale la potencia. Potencia en esta resistencia. Vamos a hablar de potencia 1 también. Potencia 2. Ahí. ¿Cuánto sale la potencia ahí? Multiplico voltaje por intensidad. 84 por 7.5. ¿Cuánto sale la potencia ahí, muchachos? Todos a trabajar, muchachos, ¿ah? Recuerden que la práctica nos hace al maestro, ¿no? Sale 630. 630 watts, ¿no? 630 watts. Aquí abajo, 7.5 por 126, ¿no? Acá, ¿no? ¿Cuánto sale? 126 por 7.5. ¿Cuánto nos sale ahí la... 945. ¿Cuánto? 945. Correcto. 945 watts o más. Ya está. Ya está, ya. Miren, ¿eh? Aquí, en esta resistencia, tengo voltaje, tengo resistencia, tengo intensidad de corriente, tengo potencia. Lo mismo aquí. Tengo potencia, tengo voltaje, tengo resistencia, tengo la intensidad que baja, que es 7.5, que alimenta a los dos. ¿Por qué razón? Porque los dos están en serie y por lo tanto la intensidad no cambia. Ahora voy acá. Acá tengo que ir nuevamente. ¿Cómo va disipando la corriente hasta llegar al circuito original? Aquí. Este es el circuito original. Esto me interesa a mí. Veamos entonces. Nuevamente. Sabemos que la intensidad de corriente aquí es 10 amperios. 10 amperios. ¿No? Es 10 amperios. Bastante atención aquí, ese es el punto clave de todo esto. ¿No? 10 amperios. Muy bien. ¿Qué más sabemos? ¿Qué más sabemos? ¿Qué más sabemos? Que por este lado, ¿no? Por este lado está pasando una intensidad de corriente. Por este lado baja otra intensidad de corriente. Así, ¿no? Ahí está. Damos la flechita ahí para que vean cómo, en qué sentido va. Así. ¿Qué más sabemos? ¿Qué más sabemos? Sabemos de que por ahí está pasando ¿qué cantidad de corriente? 7.5. Aquí, ¿no? 7.5 amperios. Ahí está. 7.5 amperios. ¿Qué más sabemos? Por el otro lado, 2.5. 2.5 amperios. Ahí está. ¿No? 2.5 amperios. Ah, pero antes, ojo, antes voy a borrar. Antes de sacar la intensidad de corriente, tenemos que hacer lo siguiente. Recuerden que el voltaje es el que predomina a la intensidad de corriente, para que haya cantidad de corriente. Pregunto, si estas dos resistencias están en paralelo, ¿cuánto nos salió aquí el voltaje? 84. Ojo, ojo, 84. 84 es el voltaje, ¿no? Acá. Ese voltaje 84, aquí, ¿no? Es 84 voltios. 84. Ahí está, 84. Estos dos están en paralelo, por lo tanto también habrá 84. 84 voltios.
Aquí, estos dos están en paralelo. ¿Cuánto nos salió el voltaje? 126. El voltaje aquí es 126 voltios. Aquí, estos dos también están en paralelo. 126 voltios. ¿Me están siguiendo los muchachos? Listo. Ahora sí. Porque el voltaje es el que obviamente da fuerza para la cantidad de corriente que pueda pasar. Bueno, aquí sí no tenemos ningún problema, ¿no? Acá sí no tenemos ningún problema. Porque aquí es 210 voltios, ¿no? Ahí no tenemos ningún problema, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más sabemos? Sabemos que la potencia I, ¿no? Es igual a 525 watts. Ahí está. Listo. Ahora, ¿puedo hallar, si tengo voltaje aquí y tengo resistencia, ¿puedo hallar la intensidad de corriente que circula por acá? ¿Sí? Tengo aquí, tengo voltaje y tengo resistencia. ¿Puedo hallar la corriente que circula por este lado? También puedo hallar. Pregunto, si yo tengo el voltaje aquí 84 y la resistencia 24, ¿qué intensidad de corriente está pasando por ahí? Por este lado. 3.5. 3.5 amperios. Ahora sí. 3.5 amperios. ¿No? Ahí está. Aquí. Si tengo 21 ohmios, acá está, ¿no? 21 ohmios y tengo voltaje 84, ¿qué intensidad de corriente está bajando por acá? 4 amperios. ¿Cuánto sale? 4 amperios. 4 amperios. 4 amperios. Muy bien, 4 amperios. Ya está. 4 amperios. Ahí está, 4 amperios. Muy bien. Listo. Ya tenemos 4 amperios. Aquí, ¿qué intensidad está bajando? Obviamente de este punto. Este es el punto medio. Si tenemos voltaje y tenemos 28 ohmios, ¿qué intensidad de corriente está bajando por acá? A ver. ¿Qué intensidad de corriente? 7.5. ¿Cuánto? 7.5. 7.5 amperios. 7.5 amperios. Es decir, 126 entre 28, 7.5 amperios. Muy bien. ¿Qué intensidad está bajando por acá? Si tengo 126 y 42 ohmios. 4.5 es, profesor. En la primera intensidad. Allá, este es 4. La resistencia es 28. 4.5. Ya, muy bien. Dividan, ¿va? Dividan bien porque si no, no va a cuadrar. 126 entre 28, 4.5. Aquí, 126 entre 42. 126 entre 42. Calculen bien, muchachos, por favor, para que no haya ningún error ahí. Sale 3. 3. ¿Verdad? 3 amperios. Muy bien. Significa entonces por aquí está disipando, está pasando prácticamente 3. Ya está. Miren cómo va circulando, muchachos, ¿ah? Fíjense. Ahí está. Bien. Ahora, esto vendría a ser lo mismo. Esto desapareció. Esto vendría a ser lo mismo. Prácticamente es lo que nos interesa. Aquí nos interesa. Esto desapareció. ¿No? En el momento de transformar desapareció. Este 6, este 12, este 24 desapareció para que se convierta así. Entonces, de aquí vamos a pasar a este lado. Aquí vamos a pasar. Porque obviamente vamos a repetir aquí. 24, sabemos que es 84, sabemos que la resistencia es 12, ¿no? Sabemos que el 21 viene a ser la resistencia ahí. Pasando de estrella a triángulo desaparece esto y esto. Es decir, esto ya no se toma en cuenta. Esto y esto. Entonces lo que nos interesa prácticamente, después de este circuito, lo que nos interesa sería este de aquí. Aquí es donde nosotros tenemos que hallar
¿Qué intensidad, qué potencia hay en cada resistencia? Aquí. ¿Cómo vamos a trabajarlo de esa manera, muchachos? Miren, miren. ¿Qué cantidad, cuánto es la intensidad total, muchachos, acá? ¿Cuánto es el amperaje total? ¿Cuánto es? 10 amperios. 10 amperios, ¿sí o no? 10 amperios. Eso es, 10 amperios. Muy bien, 10 amperios. Si estos dos están en paralelo, ¿cuánto será el voltaje acá? ¿Cuánto es el voltaje ahí? ¿Cuánto es el voltaje acá? También será 84, ¿sí o no? 84. 84 voltios. Si estos dos están en paralelo, que lo hemos hallado acá, si estos dos están en paralelo, ¿no es cierto? ¿Cuánto será el voltaje acá? 100. ¿Cuánto? 126. 126 voltios. Muy bien, 126 voltios. Ya está ya. Ya lo vamos a lograr prácticamente este circuito que parecía complicado, ¿no? Ya está. Muy bien. 84 entre 24. 84 entre 24. 84 entre 24. ¿Cuánto nos salió la intensidad? 3.5. Significa que por aquí está pasando una intensidad, y por aquí también obviamente otra intensidad, ¿no es cierto? Nos está pasando prácticamente ¿cuánto? 3.5. 3.5 amperios. Ya está. Si por aquí está pasando 3.5 amperios, el restante, ¿cuánto de corriente está pasando al otro lado? ¿Cuánto sale? Para que sea 10. 15. ¿Cuánto? 6. ¿Sí o no? 6.5, ¿sí o no? 6.5. 6.5 amperios por este lado. Ahora sí. Muchachos, ¿aquí cuánto nos salió la intensidad de corriente? 126 entre 28. 4.5, miren, 4.5. ¿Sí o no? 4.5 nos salió la corriente. ¿Qué quiere decir? Que a partir de este punto de empalme, a partir de aquí, está bajando una cantidad de corriente, ¿no? Que es 4.5. O sea, está bajando acá 4.5 amperios. Ahí está. 4.5 amperios. Pero ojo, 6.5 amperios llega hasta este punto. Hasta aquí va a llegar. Hasta ahí. Hasta ahí. Bastante atención, ¿ah? Bastante atención aquí. 6.5 amperios llega hasta aquí. Y se va a dividir en dos caminos. Una cantidad por acá y otra cantidad hacia abajo. Repito. ¿Qué cantidad de corriente pasará por la resistencia de 24? Por aquí. ¿Qué cantidad de corriente pasará? Ya que 4.5 viene acá. ¿Qué cantidad de corriente pasará por ahí? A ver. ¿Qué cantidad de corriente 5.5. pasará? ¿Cuánto? 5.5%. ¿Cuánto? 5.5. 5.5. Muy bien. Por este lado bajará, obviamente, viene por acá la corriente, viene por acá, viene por acá, viene por acá. ¿Y eso debe ser cuánto? 5.5 amperios. Claro, claro. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque 4.5 más 5.5 no da 10. No nos da 10 amperios, que obviamente es la intensidad total. ¿Sí o no? Por análisis lógico, ¿sí o no? Por análisis lógico nos sale eso. ¿No es cierto? 5.5 más 4.5 se unen en este nodo, en este empalme, y llegan 10 amperios. Quiere decir que la intensidad que alimenta la resistencia de 24 ohmios
es 5.5 amperios. ¿No? ¿Cuánto será la intensidad que alimenta la resistencia de 6 ohmios? ¿Cuánto será? 1 amperio. Un amperio, exactamente, 1 amperio. ¿Por qué? Porque si por aquí está bajando 5.5 y la intensidad que pasa, que alimenta esta resistencia 6.5 y solamente está descontando 1 amperio, es 5.5 y entonces significa que por este lado, ¿no? Por este lado está pasando prácticamente 1 amperio. 1 amperio de corriente. 1 amperio. Ya está. Miren, ¿ven? Recuerden que 6.5 hasta este punto del palo. Y solamente alimenta aquí, pasa 5.5. Significa que el restante está pasando por este lado. Miren, 1 amperio viene por acá, alimenta y se junta con 3.5 en este nodo. Aquí. Ahí. Suban los dos, 3.5 más 1 y baja 4.5, fíjense. ¿No? 3.5 que baja, más 1 que se une, suman los dos, las dos corrientes, y suma 4.5 amperios. Baja hacia abajo y se junta con 5.5 para que sea nuevamente 10 amperios de corriente. Fíjense cómo circula la corriente. ¿Eh? Ya está, ya. Hemos logrado hallar la intensidad en cada uno. Fíjense. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Tenemos acá, a ver, tenemos acá 84 voltios, tenemos voltaje, tenemos resistencia, tenemos intensidad de corriente, solamente nos falta ya la potencia. ¿Cuánto será la potencia acá? Potencia. Multiplicamos, pues, ¿no? 84 por 3.5, creo que ya lo hicimos por acá, ¿no? Acá está, 84, ¿no es cierto? Por 3.5. Ah, nos falta ya la potencia acá, ¿eh? Fíjense, acá nos falta hallar la potencia, muchachos. Aquí nos falta hallar la potencia, también la potencia, también la potencia, también la potencia. Veamos. Voy a hacerlo acá. Potencia. ¿Cuánto es la potencia aquí? Si el voltaje es 84 y la intensidad de corriente es 3.5. ¿Cuánto es la potencia? 84 por 3.5. Ahí Sale tengo. 294. ¿Cuánto? 294. 294. Acá es 294 watts. Aquí, ¿cuánto será la potencia? Si la intensidad de corriente es 4 y el voltaje es 84. 84 por 4. Nos sale la potencia aquí, muchachos. ¿Cuánto es la potencia ahí? ¿Cuánto es la potencia ahí? 84 por 4. Nos sale la potencia ahí. A ver. ¿Cuánto sale? 84 por 4. A ver. 336, ¿no? ¿Sí o no? 84 por 4 nos sale 336 watts. Acá. 336 watts. ¿Cuándo nos sale la potencia aquí? Nos faltó hallar la potencia acá. Potencia es igual a 126 por ¿cuánto? Por 4.5. 126 por 4.5. 126 por 4.5. ¿Cuánto nos sale? 567. 567 watts. ¿Cuánto nos sale la potencia aquí? 126 por 3. Potencia. ¿No? 126. ¿Cuánto? 378. 378, ¿no? Bueno. Ya está, ya. Muy bien, ahí nos faltó hallar la potencia. Ahora, aquí, pero aquí. ¿Cuánto nos sale la potencia acá? 84 por 3.5. 84, ¿no? Por 3.5 sale 294, ¿no? 294 watts. Ya está. 294 watts. Listo. ¿Cuánto nos sale acá la potencia? Acá. Vamos a ponerla acá.
potencia. ¿Cuánto sale? Ah, pero nos falta hallar, ¿qué cosa? Nos falta hallar el voltaje, ¿no? Aquí nos falta hallar el voltaje, muchachos. ¿Cuánto será el ¿Qué, voltaje? profesor? ¿No? ¿Cuánto va a ser el voltaje acá? Tenemos resistencia, tenemos intensidad de corriente. 6.5 por 12 nos sale el voltaje. ¿Cuánto sale el voltaje ahí? A ver. Sale 78. 78. Entonces este es 78 voltios. Muy bien. Aquí ya tenemos voltaje. Acá nos falta ya el voltaje. ¿Cuánto es la intensidad que baja? 5.5 por 24. ¿Cuánto es el voltaje acá? 5.5 por 24 nos sale el voltaje acá. 132. 132 voltios. Ya está. Bueno, acá tenemos intensidad, tenemos resistencia, tenemos voltaje. Aquí. ¿Cuánto es el voltaje aquí en el punto medio? Tenemos 1 amperio y tenemos 6 ohmios. ¿Cuánto es el voltaje? 6. ¿Cuánto? 6. Claro, 6 voltios. 6 voltios, pues no, multiplicamos 1 amperio por 6. 1 por 6, 6 voltios. Ya está. Ahora sí, nos falta hallar solamente la potencia. ¿Aquí cuánto es la potencia aquí? 126 por 4.5. 126 por 4.5 nos sale la potencia. ¿No? Nos sale la potencia. Sale 567. Muy bien. Potencia es igual a 567 watts. Muy bien. Aquí en la parte inferior, al costado, tenemos 132, que es el voltaje, y tenemos la intensidad de corriente, que es 5.5. Por lo tanto, la potencia, ¿cuánto va a ser acá? ¿Cuánto va a ser la potencia? Sale 726. 726 watts. Muy bien. Ahora, la potencia acá arriba. Sabemos que el voltaje es 78 y la intensidad de corriente es 6.5. 507. Potencia acá es 500, ¿cuánto? 7 watts. 507 watts. Ya está, ya, muchachos. Hemos hallado la potencia, hemos hallado la resistencia, hemos hallado la intensidad de corriente y las caídas de tensión en cada resistencia. Es decir, el voltaje que absorbe cada resistencia del circuito. ¿No? Muy bien. Miren, parece complicado, pero me gustaría que lleguen hasta ese nivel. Entonces, ustedes ya estarían capacitados en análisis de circuitos y no tenían ningún problema para ejecutar cualquier operación numérico de circuitos, ¿no? Sería bastante interesante. Veamos entonces. La potencia ahí sale 294. 294, ¿no? La primera potencia. Ah, acá nos falta también la potencia, ¿no? Miren, muchachos, acá nos falta en el punto medio. Acá, potencia ahí. ¿Cuánto será la potencia ahí? ¿Cuánto será la? Claro, 6, pues, ¿no? Intensidad por voltaje. Voltaje 6 y la intensidad es 1. 6 watts. Ya está. 6 watts también ahí. Muy bien. Prácticamente ya hemos culminado. Veamos. Sumemos, a ver. Voy a sumar 294 más, ¿no? Más 507, más, ¿no? Más 6, más 726, más, ¿no? Más 567, 567, ¿no? 67. A ver, otra vez. ¿Me ayudan a sumar, por favor? ¿Me ayudan a sumar? Vamos a sumar la potencia, muchachos, en este momento. 294 más 507 más 6 watts más 726 watts más 567 watts
nos debe dar la potencia total. ¿Cuánto Sale es? 210. 2100. 2100. 2100. Comprobemos si la suma de las potencias nos da 2100. Si la suma de las potencias nos da 2100, significa que el proceso de la evaporación y el cálculo está correcto. Vamos a verificar. Acá tengo ayúdenme con la calculadora ustedes también. Sumemos. Vamos a sumar. Esta potencia es 294. Veamos entonces. 294. Más esta potencia, 507. Más 507. Más esta potencia de aquí es 6 watts. Más 6 watts. Muy bien. Más 6 watts. Más esta potencia de aquí abajo, 726. Más 726. ¿No? 726. Más 567, esta última. Más, ¿no? Más 567. 567. Igual. Excelente, muchachos. ¿Ah? Excelente, miren, excelente nos ha llegado. Prácticamente el circuito que hemos desarrollado está totalmente correcto. El cálculo que hemos hecho es totalmente correcto. Las potencias nos salió, ¿no? La potencia total nos salió 2100, ¿no? 2100. Hemos sumado las potencias parciales, nos dan 2100. Como lo hemos hallado aquí, fíjense, ¿no? Fíjense acá, 210 por 10, ¿no? 210 por 10, 2100. Miren, muchachos, que hemos resuelto de una manera efectiva, de una manera correcta este circuito, ¿no? Digamos, está correctamente resuelto. Hemos hallado de esta manera, paso por paso, hasta aquí, hasta este circuito, para poder hallar el voltaje total, para poder hallar la intensidad total, para poder hallar la resistencia total. Y finalmente hemos regresado paso por paso, etapa por etapa, hasta llegar al circuito original, para ver qué cantidad de corriente pasa por cada uno, para ver qué capacidad de resistencia, obviamente ya lo sabíamos, pero vale indicar, ¿no? Hemos hallado la capacidad de voltaje o la caída de tensión en cada resistencia y obviamente también la potencia en cada uno, ¿no? La potencia en cada uno. Muchachos, nos ha resultado bastante efectiva. Este cálculo está totalmente correcto, ¿no? Totalmente correcto. Comprobado que este circuito está bien desarrollado de una manera correcta, obviamente. Bien, muchachos, le voy a mandar esta foto, ¿no? Le voy a mandar esta foto, ¿ya? Le voy a mandar esta foto.